Vamos a Efesios. Comencé a enseñar esto en Comoy, como les decía, y la idea también es compartirlo con ustedes. A medida que leía el libro y que lo releía, marcaba, empecé a sentir como cierto peso de responsabilidad ante las tremendas enseñanzas que están en este libro. Así que espero que sea de mucha bendición para mí también y para ustedes. Hoy vamos a estar viendo los primeros versículos y antes de entrar a ellos en sí quisiera compartir algunos aspectos generales de la carta, o más que nada para llevarnos a pensar cuál es la importancia de esta carta para nosotros hoy. Si esta es una carta, cualquier comentario que agarren de Efesios van a ver que es una carta muy alabada, muy en alta estima se la tiene, casi por la mayoría de los comentaristas. Los grandes teólogos la han llamado la reina de las epístolas, algunos la quinta esencia del paulinismo, o sea, el extracto más puro de lo que Pablo ha escrito, o la composición más divina del hombre, y hasta la han denominado un salmo evangélico. Y lo que distingue a esta carta de otras como Romanos o Gálatas o Corintios, cualquier otra de las cartas que Pablo escribió, que fueron más bien cartas ocasionales, en las que Pablo escribía a una congregación específica en un momento específico para corregir un problema específico. A diferencia de esas epístolas, Efesios no fue tanto escrita para hablar a una iglesia en particular o sobre un problema en particular, sino escrita para explicar profundas e importantes verdades en cuanto a la obra de la redención, en cuanto a lo que esta redención resultó para la iglesia, o los resultados de esta redención, y a las demandas que a la luz de estas bendiciones se le hacen también a la iglesia a vivir. Es decir, que es una carta que aborda temas relevantes para cualquier iglesia, en cualquier época, en cualquier situación cultural o social o en cualquier momento de la historia. En este sentido, esta epístola es esencial para la fe cristiana porque en ella se nos describe de manera plena y sublime lo que significa estar en Cristo. Pablo nos va a describir que ahora somos partes de un pueblo, de una familia, de un templo espiritual, de un cuerpo espiritual que se le llama la iglesia. Y es importante no solo ver qué es lo que significa ser parte de la iglesia, que Pablo se encarga de desarrollarlo en los 3 primeros capítulos, sino qué se le demanda a la iglesia a la luz de lo que ella es. Entonces, si nosotros que estamos acá hoy, los que hemos creído en el Evangelio, la Biblia nos enseña no solamente que hemos sido perdonados, que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha dado vida y que nos ha dado infinitas bendiciones, sino que también se nos describe que hemos pasado de enemigos de Dios a formar parte de una familia espiritual, de un templo espiritual y de un cuerpo espiritual que es la iglesia. Y como miembros de este cuerpo se nos describe que tenemos una tarea que se nos demanda ejercer para la edificación y para el buen funcionamiento de este cuerpo. Es decir, que Dios no solamente al nosotros creer en el Evangelio nos derrama sus bendiciones, nos otorga su favor o sus bondades en un sentido personal, sino que también se nos describe que hemos sido puestos dentro de un cuerpo, dentro de una comunidad en la que el crecimiento del cuerpo y el crecimiento hacia la madurez de este cuerpo en su conjunto depende también de mí, de algo que yo hago. Y eso lo va a decir Pablo en el capítulo 4. Voy a leer brevemente el 4, del 11 al 16. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que el crecimiento, nos va a decir Pablo, el crecimiento hacia la madurez, hacia esta medida de la plenitud de Cristo, no depende solamente de un pastor o de un líder, sino de una actividad que cada uno de nosotros se nos demanda hacer, como miembros de este cuerpo. Así que como miembro tenemos una tarea que ejercer. Y ahora, continuando con esta analogía del cuerpo, nos permite meditar en algunas otras cosas. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros queremos gozar de buena salud el día de hoy? Todos responderíamos que quisiéramos eso. Cuando estamos con una gripe, con un dolor de algo, oramos pidiendo que el Señor nos sane o nos permita soportar eso, pero consideramos que es importante para nuestro cuerpo estar bien de salud. Ahora, como miembro de este cuerpo espiritual, ¿cuántos de nosotros queremos que nuestro cuerpo espiritual, la iglesia, quizá en un sentido más local, la iglesia local, cuántos queremos que esta iglesia goce de buena salud? ¿Cuántos de nosotros oramos por la salud de nuestras iglesias con el mismo fervor por el que oramos por nuestra salud física? ¿Cuántos de nosotros oramos por la salud espiritual de un miembro de nuestra familia espiritual con el mismo o con la misma preocupación con la que oramos por algún ser querido? ¿Cuántos de nosotros tomamos acciones prácticas hacia alguien, hacia un hermano que está atravesando un periodo de debilidad espiritual, de la misma forma que lo hacemos quizás con alguien miembro de nuestra familia? Entonces, ¿por qué hago estas preguntas? Porque acabamos de leer en Efesios 4 que el crecimiento de una iglesia no depende solamente de la tarea de un pastor o de un líder, sino que es tarea de cada miembro que lo conforma. Y si lo que Pablo dice es verdad, y creemos que es verdad, entonces nuestras relaciones deberían verse afectadas por esa verdad. Y pasaríamos de tener relaciones pasivas, en el sentido de relaciones dentro de esta comunidad en la que Dios nos ha puesto, que es la iglesia, pasaríamos de tener relaciones pasivas a ser intencionales en cómo invertimos nuestro tiempo cada vez que nos reunimos. Porque cada uno de nosotros vamos a ser responsables del don que Dios nos ha dado para la ayuda y para la edificación mutua. Entonces, si entendemos esto, queda de manifiesto que a veces vernos una vez a la semana no es suficiente. Si el crecimiento de mi hermano, si el crecimiento de nosotros como grupo depende de que estemos juntos para juntos edificarnos según lo que el Señor nos ha dado cada uno como don, entonces un día a la semana no es suficiente. Y no podemos tampoco procurar que vernos una vez a la semana, eso nos va a ayudar a crecer en madurez, o en la estatura de Cristo, o en unidad, o en amor. Entonces, comprender estas verdades nos va a llevar a eso, a cambiar cómo nosotros vemos nuestras relaciones, cómo invertimos, qué cosas hacemos. Me va a guardar de ser pasivo en ese sentido. Pero por otro lado, si nosotros desconocemos nuestra función dentro de la iglesia, tenemos la idea es adquirir un sentido de responsabilidad ante lo que es la iglesia. Si nosotros desconocemos nuestra función, si nos enfocamos demasiado en todos los privilegios que Dios nos da, que son ciertos, y no prestamos atención a la conducta que Dios demanda de nosotros como miembros de este cuerpo, entonces vamos a caer en una apatía por los hermanos, vamos a vivir más egocéntricamente, como si todo lo que Dios nos diera, todo lo que Dios nos describe en Efesios del 1 al 3 fuera para provecho personal y no para el beneficio de su iglesia. Entonces nunca vamos a estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu de la que habla Pablo. No vamos a ocuparnos con diligencia en proveer con nuestra vida lo que otros necesitan para crecer, para ser corregidos, o lo que yo
también necesito de otros para crecer y ser corregido. Por esta razón esta epístola es importante, porque nos recuerda el propósito con el que Dios nos proveyó tantas riquezas espirituales. Si uno mira a Efesios de manera así bien panorámica, creo que todos ya reconocemos que está dividida en dos partes. Una bien teológica, bien teórica, los 3 primeros capítulos, y otra más práctica. Una, todo lo que Dios ha hecho, y después de 4, 5 y 6, todo lo que nosotros debemos hacer. Todos los indicativos de Dios, todos los imperativos. Y pienso en la frase de una famosa película de Marvel, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y si Dios nos está describiendo que la iglesia posee un gran poder, posee grandes bendiciones, grandes recursos, una herencia, una esperanza, es lógico suponer que esos recursos van a conllevar también una gran responsabilidad. Y este bosquejo de Pablo también nos permite notar algo importante, que es que Dios siempre nos va a exhortar a vivir a la luz de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Siempre sus imperativos deben ser vistos a la luz de lo que Dios ha hecho. Entonces queremos tener una iglesia unida, una iglesia que se ame con un amor no fingido, que crezca juntamente hacia la madurez, que pueda experimentar firmeza ante los ataques del enemigo. Entonces esta epístola es importante. En esta carta encontramos todo cuanto la iglesia es y cuanto la iglesia posee en Cristo, todos sus privilegios, sus bendiciones, su herencia, el poder que obra en ella, pero también todos los solemnes deberes que a ella se le demandan. Y también se nos describe la actividad propia que cada miembro aporta para la edificación del crecimiento de la iglesia. Quizás no se detalla tanto actitudes específicas, sino más bien estilos de vida que perseguir. Se repiten mucho exhortaciones a que anden. Os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, ya no andéis como los otros gentiles, anden en amor, anden en luz, etc. Entonces, el día de hoy, eso quizás como una muy breve introducción a por qué es importante esta epístola, aunque ya de por sí considero que la consideramos importante, pero sí llama a verla en un sentido práctico. Y el día de hoy quisiera que viéramos los 2 primeros versículos de esta carta, a través de los cuales el autor, Pablo, comienza identificándose a sí mismo como el remitente de la carta, como el que escribe. Va a indicar quiénes son los receptores de esta carta y luego añade un saludo. Como remitente de la carta, Pablo ofrece sus credenciales, si él es apóstol de Jesucristo, y dará también una descripción de los destinatarios. Son santos y fieles. Para terminar finalmente elevando una especie de invocación a Dios por gracia y paz para sus lectores. Así que vamos a leer versículos 1 y 2 y vamos a orar. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, rogamos que bendigas tu palabra, que despiertes nuestro amor y nuestra atención hacia ella, que nos permitas comprender sus verdades, Señor, y que en tu gracia también poder obedecerlas, Señor. Ayúdame a ser claro, a ser simple, y que tu palabra pueda obrar en nuestras vidas y producir lo que tú quieres que produzca en nosotros. Oramos por ella, que pueda, Señor, bendecirla, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo primero que leemos es la identidad del autor. Pablo, apóstol de Jesucristo. Esta es la identificación que el escritor hace de sí mismo, ¿sí? Él se identifica como Pablo. Lo mismo lo vemos en el capítulo 3, versículo 1, donde Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Él se identifica como Pablo, quien fuera también el autor de muchas del resto de las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Es el famoso apóstol Pablo. Pero notamos algo más. Él se aplica a sí mismo un título que le otorga autoridad
y que le otorga respeto entre sus lectores, y es el de apóstol, apóstol de Jesucristo. La palabra acá, apóstol, era utilizada para describir a alguien que había sido elegido y llamado especialmente para ser enviado con un mensaje o con una misión. ¿Sí? Era alguien elegido y llamado especialmente para ser enviado con un mensaje o con una misión. El sentido de esta palabra no incluía simplemente esta idea de ser enviado, de alguien siendo enviado, sino que más bien realzaba la autoridad con la que esta persona era enviada. Esta palabra conlleva, por tanto, cierto peso de autoridad, cierto sentido de autoridad. Una autoridad que no descansaba en el mensajero, sino en quien enviaba a este mensajero. ¿Sí? Cuando las personas veían a este Pablo, apóstol de Jesucristo, ellos relacionaban enseguida esta autoridad del enviado con Jesucristo. Es decir, que Pablo, al identificarse entonces como apóstol de Jesucristo, él estaba de alguna forma señalando a una autoridad mayor y por encima de él, que era la autoridad de Jesucristo, que él lo había escogido, que lo había llamado y que lo había enviado a predicar el Evangelio. A esa autoridad Pablo entonces señala al identificarse como apóstol de Jesucristo, y él añade por la voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, que el apostolado no era un capricho que a Pablo se le ocurrió, no era algo que él desde chico hubiera anhelado, de hecho ni siquiera su salvación fue algo que él hubiese deseado o que hubiera nacido de su voluntad. Recordamos que él iba camino a Damasco con la autoridad de los judíos para encarcelar a los cristianos. Él estaba haciendo estragos entre el pueblo de Dios. Y que incluso vemos que él iba casa por casa. Él no era pasivo en el sentido de que veía cristianos predicando en el templo, en algún lugar, y entonces los denunciaba. Él tenía tanto odio hacia los cristianos que iba casa por casa. O sea, ni nosotros tenemos tanto amor por las personas para ir casa por casa a predicar, que Pablo tenía tanto odio, iba casa por casa buscando cristianos. Por tanto, no podemos pensar que él deseaba ser cristiano y mucho menos apóstol de Jesucristo. Toda la vida de Pablo se puede describir como orquestada por la voluntad de Dios, no solo su apostolado. Él dice en Gálatas 1:15, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Él reconoce que fue algo que a Dios le agradó hacer en su vida, apartarlo. Su elección para el ministerio, bueno, su salvación en Hechos 9, su salvación en Hechos 9, él iba entonces persiguiendo a los cristianos, se le aparece Jesús, le pregunta: ¿quién es el Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús le da órdenes de ir a la casa de alguien, a la casa de Ananías. Ananías tenía miedo de ir a la casa porque estaba Pablo, y en el versículo 15 de Hechos 9 dice, Jesús le dice a Ananías, dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que, tanto en un sentido de predestinación, quizás Dios le agradó apartarlo a Pablo desde el vientre de su madre. A Jesús le agradó, fue voluntad de Jesús aparecerse a Pablo y salvarlo. Fue voluntad de Jesús, que vemos ahí que dice: instrumento escogido me es este. Así que la elección para el ministerio fue voluntad de Jesucristo. Y tanto la comisión de Pablo en Hechos 13 fue voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando estaba la iglesia en Antioquía, estaban ministrando, en el versículo 2 de Hechos 13 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y ahí comienza el primer viaje misionero de Pablo. Así que tanto su salvación, su elección, su apostolado, todo eran producto de la intervención divina y soberana en la vida de Pablo. Y él era consciente de todo esto, por eso él pudo decir en 1 Corintios, él pudo considerarse como el más pequeño de los apóstoles, porque incluso fue el último al que se le apareció. Dice: yo como un abortivo, dice. En el Hechos 15:7 dice: después apareció Jacobo, hablando de la resurrección de Cristo,
apareció a Jacobo, después a todos los hermanos, y al último de todos, como un abortivo, y la palabra ahí implica una idea de alguien nacido fuera de tiempo, como un abortivo apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pablo era consciente de todo esto, por eso él puede decir que era, o atribuirle solamente a la voluntad de Dios el que él sea apóstol y portador, por así decirlo, de la autoridad de predicar el Evangelio. El concepto que Pablo tenía de sí mismo era el de alguien que había sido entonces apartado por Dios, pero también apartado para el Evangelio. En Romanos 1, él se describe en el versículo 1 como Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él se consideraba entonces apartado para esta misión. Y si nosotros leemos más adelante ahí en Romanos 1, en el versículo 14, él dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él se consideraba que les debía el Evangelio a todas las personas. Ahora no hace falta ser apóstol para que nosotros nos consideráramos también deudores del Evangelio de las personas. Porque en 2 Corintios 5, Pablo describe que a todos como cristianos, que si hemos sido salvados, si hemos sido reconciliados, se nos ha dado también un ministerio. Y es el de ser embajadores en nombre de Cristo, en el versículo 18 al 20 de 2 Corintios 5. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que se nos ha dado un ministerio de ser embajadores en nombre de Cristo. Literalmente ahí la palabra embajador es entendible, es representante, alguien enviado, ya no un apóstol, pero sí enviado representando a Jesucristo como embajador de este mensaje de reconciliación. Así que si hemos sido reconciliados, también se nos ha dado esta tarea de ser embajadores. Ahora la pregunta es, quizá a modo de aplicación, estamos todos conocemos que somos esta verdad de ser embajadores del Evangelio, de ser reconciliadores. Ahora, ¿estamos siendo obedientes a la tarea que Dios nos ha encomendado? La medida de nuestra obediencia a esto va a estar ligada directamente al concepto que tengamos del amor de Cristo. La medida en que nosotros atesoremos o comprendamos o conozcamos el amor de Cristo, eso va a influenciar inevitablemente cuán comprometidos estamos con ser embajadores de Cristo, en el sentido de que les debemos también el Evangelio a las personas. Ahí mismo en 2 Corintios 5, en el versículos antes, dice Pablo: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Cómo nos constriñe? Pensando esto. ¿Pensando qué cosa? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo bien comprendido debe inevitablemente llevarnos a querer vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y si esto no está ocurriendo en nuestra vida, y suele ocurrir bastante seguido, debemos examinar qué cosas están estorbando mi compromiso al Evangelio o mi comprensión del amor de Cristo. Pero siempre deben nacer de una comprensión del amor de Cristo. Por eso Pablo dice: pensando en esto. Él se detiene a pensar que si uno murió, todos murieron, y ahora los que viven ya no viven para sí, sino por el que murió por ellos. Así que de alguna forma ser cristiano también implica de que ya
no vivimos para nosotros mismos. Y esta brecha que la solemos identificar en nuestra vida entre lo que nosotros creemos, lo que nosotros reconocemos como una verdad, de que debemos predicar, de que se nos ha enviado, esta brecha entre eso y lo que vivimos, no estaba en Pablo. Él podía vivir sin esa brecha en su vida y debe sernos de ejemplo, de ánimo, y tratar de comprender qué era lo que Pablo comprendía del amor de Cristo que lo llevaba a eso, a vivir así. O a decir, para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia. Y todo lo demás lo consideraba como basura, como inservible. Esa es la identidad entonces del autor, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En la segunda parte del versículo 1 se nos describe a los destinatarios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Así que Pablo dirige su carta a los creyentes que están en Éfeso. Como decía antes, no a una iglesia particular, sino en un sentido más general a todos los creyentes. Ahora, algunas cosas en cuanto a la ciudad de Éfeso, que es importante comprender. Era una ciudad muy grande en el imperio, era creo que la tercera ciudad más grande del imperio romano, después de Roma y de Alejandría. Era considerada la ciudad madre de Asia, por su influencia en la política, en el comercio y en la religión. En la política estaban los cuarteles del precónsul de Roma en Éfeso. Todas las rutas de alguna forma de la provincia de Asia convergían, tanto las que venían del este, las que venían del sur, las que venían del norte, en Éfeso, y tenía mucha conexión con Europa desde Éfeso. Entonces era una ciudad que esto del comercio y la ruta le daba también mucha riqueza. Y también era muy importante en el ambiente religioso, no solo de la ciudad, sino también de la provincia. Era una ciudad donde se encontraba el famoso templo de la diosa Diana o Artemisa. Y esta era una deidad muy importante para los ciudadanos de la ciudad y de la provincia. Y tenían un sentido de pertenencia tan grande, casi como la de una relación de pacto con esta diosa. De ahí que cuando Pablo predica en Éfeso, en Hechos 19, y ven que todos estos hechiceros o los que trabajaban en el templo empiezan a quemar los libros, se le empieza a venir abajo el negocio, la gente se alborota y empieza a gritar: grande es Diana de los Efesios. Como, no sé, 2-3 horas estuvieron gritando eso. Entonces vemos que tenían era alguien que, así como hoy cuando alguien critica a algún futbolista y enseguida saltan las masas a defender, así que era una ciudad muy idólatra, porque no solo idolatraban a Diana, sino que se llegaban a conocer que tenían entre 50 dioses y diosas. Así que era muy idólatra la ciudad de Éfeso. Y la magia también y la hechicería tenían fuerte influencia sobre las personas y eran prácticas muy atractivas para la gente. Y es importante también entender que mucha de la gente que practicaba la magia, como vemos en Hechos 19, es la que después se agrega a la iglesia de Éfeso, en un principio. Hechos 19, 17. Dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50.000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entender cuál era el tipo de personas que formaba la iglesia de Éfeso nos va a ser muy importante como trasfondo para entender o para interpretar muchas cosas de las que Pablo va a decir en Éfeso. Por ejemplo, nos va a ayudar a entender por qué Pablo hace tanto énfasis en el poder de Dios. Y posiblemente quizás para contrastarlo con los poderes que la gente supersticiosamente creía y que confiaba, y que esos poderes eran de alguna forma real y que los podían evidenciar. Entonces Pablo empieza a hacer, si uno desconoce eso, uno dice, bueno, Pablo está hablando del poder de Dios, pero
a la luz de lo que estas personas vivían, con la magia, con los hechizos, cobra otro peso. En Efesios 1, en el versículo 19, en la primera oración de Pablo, él está orando y él pide por 3 cosas. Él dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis 3 cosas. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? A ver, fíjense que no dice ¿y cuál es su poder? Ni cuál la grandeza de su poder. Dice cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En la segunda oración de Pablo, en Efesios 3, a partir del 14, él va a orar en el versículo 16 para que sean fortalecidos en el hombre interior, y va a terminar la oración declarando de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Otra vez ahí la idea de poder. Y algo que no mencioné también, en la primera oración se nos describe a Cristo, que ha sido resucitado, exaltado a la diestra de Dios, y que se lo ha puesto sobre todo poder, sobre todo principio de autoridad. Entonces Pablo nos está diciendo en Efesios que la iglesia cuenta con la supereminente grandeza de su poder, que la iglesia está en Cristo, quien ha sido exaltado sobre todo poder, y que la iglesia está al cuidado de Dios, quien es poderoso para hacer todas las cosas mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y a la luz de todo esto, Pablo finaliza su carta en el capítulo 6. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, de alguna forma era también una exhortación a estos hermanos que luchaban quizás con esta confianza en la magia, en las supersticiones, y los contrastes. Le dice, quieren que supieran cuál era este poder que obraba en ellos, y que también los cuidaba, y que busquen en ese poder todo lo que ellos necesitaban para su vida. Y algo más en relación a Éfeso es que, si bien era una ciudad muy importante, se estima una población de 250.000 habitantes, ¿sí? Más o menos la que tiene Neuquén, la ciudad de Neuquén. Estuve buscando. No debemos imaginarnos que Pablo está escribiendo como si hubiera una especie de iglesia central en la ciudad para 200, 300 miembros, como las que hay hoy en día. Eso no ocurría en ese momento. Pablo está escribiendo no a una iglesia en particular, sino a creyentes en general, y que de alguna forma estaban todas estas congregaciones diseminadas tanto dentro de la ciudad como hoy pasa en ciudades grandes. Temuco está lleno de iglesias en la misma ciudad, fuera de la ciudad, y quizá eso nos hace pensar un poco en este aspecto de la carta. En otras palabras, la carta con mucha probabilidad tenía en mente Pablo a docenas de iglesias caseras, ¿sí? Fue en un proceso donde ya no se reunían tanto en sinagogas. Recuerden que en Efesios, en Hechos, cuando Pablo está en Éfeso, empezaban las sinagogas, pero después la escuela de uno llamado Tirano, y después casa por casa enseñaba. Así que posiblemente hay iglesias caseras a lo largo de la ciudad de Éfeso y también en la zona alrededor. Y esto explica, por ejemplo, la ausencia de algún saludo más personal y cercano de Pablo a la iglesia de Éfeso. Sabiendo que él estuvo 3 años, como dije, enseñando casa por casa, es de extrañar de que él no haga algún saludo especial, como si hace en otras epístolas. Entonces eso ha llevado a los críticos a decir que Pablo no escribió Efesios, por ejemplo. Porque como estando 3 años no va a haber un saludo más personal, y porque es tan general la carta. Como si Pablo nunca hubiera estado en Éfeso. Pero es por esto, porque Pablo no escribe a una congregación en particular, sino a creyentes en general que estaban en toda la ciudad. Por eso no hay mención de saludos ni de hermanos conocidos, como se hace en otras epístolas. Por tanto, debemos entender esta carta, que fue escrita con el propósito, como decía, no ser una carta ocasional, sino más bien ser una carta que funcionara como una carta circular. Es decir, que no fuera leída solamente en una iglesia, sino que pudiera ser distribuida por todas las congregaciones de la ciudad, dentro y los alrededores. Y eso explica también por qué en los manuscritos más confiables, se podría decir, no figura la mención de en Éfeso. Hay un espacio en blanco ahí.
que no se menciona. Eso ha llevado también a cuestionar de si realmente fue la carta de Éfeso o si es la de la carta a la Odisea que se perdió, que debían leer lo de Colosenses, creo. Ha llevado a especular eso también. Pero lo más probable está el espacio puesto ahí, y que probablemente la carta llegaba a una iglesia y se colocaba en Éfeso. Y la iglesia que llegaba se quedaba. Pero funcionaba de esta forma. O al menos eso es a lo que la mayoría de por ahí los comentaristas más conservadores y tienen buenas pruebas para decir eso. Entonces Pablo escribe a estos santos y fieles en Éfeso. Lo describe como santos y fieles en Cristo Jesús. La palabra santo, como Pablo se refiere, y como el Nuevo Testamento, se refiere ampliamente a los cristianos en general. ¿Sí? Cada cristiano es considerado santo. Es un término que se solía utilizar para el pueblo del antiguo pacto. Ellos eran denominados santos porque habían sido escogidos por Dios y consagrados a Él como pueblo. La clave de la palabra santo es la idea de ser separado o de ser consagrado para una tarea en especial. Por tanto, los destinatarios de esta carta eran santos, no porque tuvieran alguna cualidad especial, sino porque Dios los había puesto aparte para que fueran su pueblo. Lo que denota entonces esta palabra, como dije recién, no es algún tipo de santidad o de súper espiritualidad, sino que apunta más bien a la acción de Dios en la salvación de estas personas al apartarlas del mundo y consagrarlas para Él. Lo que Pablo está diciendo es, de la misma forma en que Dios me apartó para la tarea del apostolado, todos los creyentes han sido apartados para ser y vivir como pueblo de Dios. Y algo, unas palabras parecidas dice Pedro en su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para algo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que Pablo los saluda como santos en el sentido de que Dios en la salvación los ha apartado. Como dije al principio, no solamente para disfrutar de su beneficio en un sentido personal, sino con un propósito ya quizás más comunitario, como ser parte de su pueblo. Son santos, pero también se lo describe como fieles, a los santos y fieles en Cristo Jesús. El término, hay varias interpretaciones en cuanto a esto, acerca del orden de las palabras. Algunos piensan si se refiere a que son fieles, porque también da la idea de poder traducirlo como creyentes en Cristo. Y estos dos significados puede aludir a una persona que es fiel, o puede aludir a una persona que simplemente es creyente en Cristo Jesús. Y esta parece ser la mejor opción por el contexto. Pablo está escribiendo a creyentes, lo vemos en el versículo 13 del capítulo 1, cuando escribe: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ahí está la mención a creyentes, en el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, en el versículo 19, dice: y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, en el capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ahí está otra vez el creer. Y en el 3.12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él, entre otros pasajes. Pablo está describiendo a creyentes. Pablo describe a estas personas como hermanos que eran santos, es decir, que habían sido apartadas para un propósito especial, y que además no solo ejercieron fe en el pasado, sino que se mantenían ejerciendo fe en Jesucristo. Por eso dice: para nosotros los que creemos, los que estamos creyendo. Por eso se les denomina creyentes. Ahora debemos notar que Pablo, como dije recién, no está queriendo describir con santos y fieles o con santos y creyentes
a una especie de élite espiritual dentro de alguna iglesia, sino que él está describiendo realmente a los creyentes en general. Cualquier persona que haya respondido en arrepentimiento y fe al Evangelio se la va a describir como santo, porque Dios la ha sacado del mundo, la ha apartado del mundo para que ahora viva una vida dedicada a Dios, y también se la describe como creyente, porque continuará manifestando fe y confianza en Jesucristo. Estas dos cosas básicamente describen a un cristiano común y corriente. Esta es la definición para un cristiano, alguien que ha sido separado del mundo en un sentido práctico, y también su constante fe y confianza en Jesucristo, que se va a ver evidenciada en un amor también a los hermanos. Por eso Pablo en el versículo 15, Pablo dice que había oído la fe de ellos y el amor, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos. Y dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo daba gracias de que ellos estaban evidenciando esta creciente fe, esta constante fe y este amor a los creyentes. Es decir, que estaban viviendo a la luz de lo que posicionalmente ya eran en Cristo. Eran apartados del mundo, entonces vivían también en amor a los hermanos. Y eso debe hacernos pensar en qué pasaría si una persona cualquiera se integrara al grupo y estuviera un par de meses participando activamente con nosotros, y si después de esos meses él pudiera hacer una descripción del estilo de vida en comunidad que llevamos. ¿Cómo la describiría? Él podría dar gracias por nuestra fe y por nuestro amor, porque vivimos como santos y como creyentes. Hablaría de una fidelidad manifiesta de cada uno de nosotros. Podría dar testimonio de que ya no vivimos para el mundo ni como el mundo. ¿Vería el amor como algo que caracteriza nuestras relaciones? ¿O vería brechas entre lo que decimos que somos, o entre lo que cantamos que somos, y lo que vivimos realmente? Ahora, ciertamente, como decía, todos somos santos y fieles en un sentido posicional en Cristo, eso es una verdad, lo somos, es nuestra identidad, pero también debemos constantemente evaluarnos, y esto es en un sentido con todo lo que nosotros decimos creer, es si estamos realmente viviendo a la luz de lo que ya somos, a la luz de lo que Dios nos describe que somos. Entonces ese es el autor, esos son los destinatarios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y ahora tenemos el saludo. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo es idéntico al resto de las cartas que escribe Pablo. Sigue el típico patrón del formato de cartas de ese momento. Comenzaba nombrando al remitente, o sea, a sí mismo, o a los que a veces escribían juntamente con él, y continuaba indicando quiénes eran sus receptores, y finalizaba con una expresión de saludo. Las cartas en ese momento seguían ese patrón: remitente, destinatarios, y un saludo que generalmente era salud o saludos. Cuando en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, luego de definir qué medidas iban a tomar contra estos que estaban tratando de judaizar a los creyentes, a los gentiles, obligándolos a circuncidarse, los apóstoles escriben una carta y dice así en Hechos 15:23. Dice: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, ahí está el remitente, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Ahí están los destinatarios, y luego agrega salud. Esa era la clásica formato de carta. Pero lo que hace Pablo es interesante, es que él cambia esta palabra salud, que en el griego era hairein, y pone la palabra gracia, que suena muy parecido, que es haris. Hace como un juego de palabras, y de alguna forma, como muchos dicen, es como que cristianiza el saludo. De hecho, Pablo nunca en sus cartas usa la palabra saludo o salud, siempre usa gracia, o gracia y paz. Pablo entonces emplea esta especie de oración o de invocación para que Dios imparta sus bendiciones de gracia y paz sobre sus lectores. Así que él se presenta, describe a los destinatarios, y ahora su saludo es como un deseo de gracia y de paz para estos lectores. Y es algo que repite Pablo en todas sus cartas: gracia y paz, gracia y paz. Ahora, el hecho de que Pablo repita esto tantas veces no nos debe
ser como si fuera una frase cliché, como hoy cuando decimos el Señor te bendiga, Dios te guarde. Pablo no hace eso, Pablo es intencionalmente hace uso de estas palabras que conllevan un importante significado teológico. De hecho, de las 150 veces que aparece la palabra gracia en el Nuevo Testamento, 100 veces son usadas por Pablo. O sea, 2/3 es usada por Pablo. Estas palabras, o esta palabra, gracia, caracterizaba el centro mismo de la teología de Pablo, al igual que el centro mismo del mensaje del Evangelio que él proclamaba. Un claro ejemplo lo vemos en Tito 2:11. Pablo escribe a Tito, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Pablo acá declara que el hecho de que la salvación de los hombres sea posible y manifiesta se debe a que la gracia de Dios se ha manifestado. Entonces la gracia era como la fuente de donde fluía todo lo que, cualquier bondad que pudiera Dios manifestar hacia los hombres, y la bondad máxima que fue la salvación. La gracia es la fuente de la justificación, dice Romanos 3:24, cuando dice justificados gratuitamente por su gracia. La gracia es la causa de nuestra salvación, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Ahora, algo que debe quedarnos claro y que posiblemente ya lo sepamos como definición, es que la gracia es un favor no merecido que Dios proporciona para la salvación de los pecadores. Eso lo vemos en Efesios 1:7. Dicen que tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es un favor no merecido que Dios proporciona para la salvación de los pecadores. Y la expresión máxima de gracia es entonces nuestra salvación, porque no solo significó el perdón de una multitud de pecados, sino también significó que Dios ofreciera en sacrificio a su Hijo por un castigo que Él no merecía. Eso involucró el mayor acto de gracia que Dios pudiera hacer. Así que la gracia principalmente tiene que ver con nuestra salvación. Inevitablemente escuchar gracia, leer la palabra gracia debe llevarnos a pensar en qué es lo que Dios ha hecho por nosotros en la salvación. Pero en el Nuevo Testamento también se la describe como una especie de provisión continua que Dios hace a su pueblo, a sus hijos, para que puedan vivir de acuerdo a su voluntad. Es como si fuera una especie de poder capacitador que Dios otorga al creyente que pretende vivir en obediencia a Él. Y un pasaje que nos dice mucho sobre esto es 2 Corintios 12. El famoso pasaje cuando Pablo describe este aguijón que se le había dado. 2 Corintios 12. Fue un aguijón que se le dio para evitar que él se enalteciera en sobremanera por estas revelaciones. Y se nos dice en el versículo 8 de que él oró 3 veces para que Dios le quitara este aguijón. Y Jesús le dice algo, le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que la gracia, según el mismo Pablo, o el poder de Dios obra y se perfecciona de las manos con nuestra debilidad y con nuestra aflicción. Y que el obrar efectivo de esta gracia capacitadora en nuestra vida siempre demandará un sentido de humildad o de humillación en medio de circunstancias difíciles o dolorosas. Si bien la gracia es un regalo incondicional que Dios da, Él no pide nada a cambio, pero sí se nos dice que hay actitudes que me van a limitar recibir gracia o me van a hacer quizás más apto para recibir esa gracia, y es la humildad o el orgullo. En Santiago se nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahora Dios le está dando un aguijón a Pablo para afligirlo, y él le dice: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice: por tanto, de buena manera me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo.
¿Cómo podemos discernir entonces si nosotros en circunstancias adversas o dolorosas estamos actuando en humildad? Es que vamos a hacer como Pablo, vamos a experimentar contentamiento o gozo en medio de ello. Comprender la gracia o someterse a la gracia conlleva esta idea de humildad, pero no solo un soportarlo porque sí, porque no me queda otra, sino un soportarlo con gozo. Él dice, me gloriaré en mis debilidades. Y en el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces esta gracia por la que Pablo oraba por estos creyentes, no solo era esta gracia que los había salvado, sino esta gracia que los iba a capacitar para vivir en obediencia, y que posiblemente esta gracia iba a venir en formatos incómodos, que iban a demandar una actitud de humildad, de obediencia, de contentamiento en medio de eso. Y algo parecido exhorta a Santiago en su epístola cuando dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba va a producir algo. Pablo entendió esto, entonces pudo expresar que de buena gana entonces se gloriaría en sus debilidades, porque la gracia o el poder que Dios obra en nosotros para capacitarnos y darnos madurez y crecimiento, lamentablemente es obrada por medio de nuestra debilidad y de nuestra sumisión a la obediencia en medio de esa debilidad o dificultad o prueba. Y eso nosotros nos da temor porque conocemos nuestras debilidades, pero debe también motivarnos a que en medio de la prueba podamos pensar qué fue lo que Pablo vio en la gracia, qué fue lo que Pablo vio en el amor de Cristo que lo llevó a decir, yo me glorío en esto porque su gracia se va a perfeccionar en mí. Y eso debe llevarnos a eso, a recibir esta gracia de manera humilde, que muchas veces vendrá, como dije, en formatos incómodos. Paul Tripp le dice la gracia difícil, gracia incómoda, creo, en sus libros. Pablo entonces pide por gracia para sus lectores y también pide por paz. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mientras la gracia entonces era la fuente, la paz pertenece al caudal de bendiciones espirituales que emanan de esa fuente. Cualquier bendición, bondad que Dios pudiera derramar sobre nosotros surge, por así decirlo, de forma ilustrativa de la fuente de su gracia, porque es inmerecido. Mientras que la gracia era la fuente de la justificación, porque somos justificados gratuitamente por su gracia, la paz es el resultado de dicha justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para cambiar. Así que como creyentes, ellos ya gozaban de paz para con Dios porque ya habían sido justificados, ya eran creyentes, ya habían sido santos, habían puesto aparte. Ellos ya experimentaban la justificación y la paz con Dios por medio de esa justificación. Pero ahora esa paz debía impregnar sus vidas y también sus relaciones con otros creyentes. Eso lo va a decir más adelante Pablo en el capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos o diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y todo lo que Pablo va a describir, todas las exhortaciones casi de capítulo 4 y 5, si uno presta atención, son todas exhortaciones a dejar de hacer cosas o a hacer otras cosas que van a ser de provecho para esa unidad o para esa paz. O todas las exhortaciones que debo dejar de hacer, dejar de hablar mentira, dejar de irarme, el enojo, la ira, la gritería, todas esas cosas son cosas que atientan contra la unidad, contra la paz a la que Pablo los estaba llamando. Pero tanto decían, por eso debían ser benignos, misericordiosos, perdonándoos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en andar en amor,
etc. De hecho, cuando él dice más adelante, no os embriaguéis con vinos en el cual hay disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu. Y lo interesante que él, en el medio de este contexto de estar exhortando a personas a dejar de hacer algo porque eso va a socavar la unidad de la iglesia, él dice: no contristéis al Espíritu Santo. Y muchas veces esto lo interpretamos como, cuando yo, lo tomamos personal, decimos, cuando yo me opongo a lo que mi conciencia me está diciendo sobre algo, estoy contristando al Espíritu Santo. Pero Pablo está usando en el contexto de deberes comunitarios. Cuando yo hago algo, una actitud de ira, de enojo, lo que sea, que socave esta unidad, esta paz, estoy contristando al Espíritu Santo. Por eso Ananías y Zafira no mintieron a la iglesia, mintieron al Espíritu Santo. Entonces eso nos da como más responsabilidad también a que es un vínculo que debe ser guardado y que no estoy contristando al hermano ni a mí mismo, sino a Dios mismo. Entonces Pablo pide por gracia, por paz, y que esta paz también debe evidenciarse no solamente en una paz con Dios, sino en una paz también en nuestras relaciones. Entonces Pablo, ya para terminar, se dirige entonces a estos santos y fieles creyentes en Éfeso, con la autoridad apostólica otorgada por Jesucristo, deseándoles que Dios les provea de su gracia capacitadora para poder manifestar un andar digno de la iglesia de Cristo, un andar en amor, en unidad y en paz. Pablo consideraba que esta gracia y la paz eran provisiones de vital importancia para estos hermanos. Por eso él comienza su carta pidiendo gracia y paz, y él va a terminar su carta con el mismo deseo. En el capítulo 6, versículo 23, dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Si hay en lo que podemos identificarnos con estos creyentes, y en la que todos los creyentes se pueden identificar con esta carta, es que tanto ellos como nosotros necesitamos de esta provisión de gracia constante en nuestra vida. Esos son entonces los primeros 2 versículos en que Pablo pide por gracia y paz. Que Dios nos conceda entonces cada día, sea un día bueno, sea un día malo, sean semanas buenas, semanas malas, quizás en mente con lo que Pablo expresaba, que podamos encontrar nuestro contentamiento, nuestra paz, nuestra gloria en esta gracia capacitadora por la cual Pablo oraba, y que más temprano que tarde podamos también gloriarnos en ella, en esta gracia. Y de esta forma entonces que estas palabras sean aplicables a nosotros, en el sentido de que Dios también nos dé su gracia y de su paz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por